Eh, a mí me gusta mucho, quería partir con eso antes que con Rancière. Gracias por esta generosa invitación, porque la verdad que he leído desde hace algún tiempo a Rancière y le sigo leyendo, pero es de esos autores que uno nunca puede decir que ha leído todo, sobre todo porque está vivo y sigue produciendo de manera muy activa. Eh, y yo quería partir diciendo que hay en este libro que se llama Mirar al que mira de Luis Pueye, él propone una imagen que a mí me parece preciosa cuando habla de los espectadores, y dice que hablar sobre los espectadores es siempre de alguna manera alumbrar a los que están entre sombras. Entonces, yo diría que no se puede hablar de los espectadores sin ese cierto pudor, si se quiere, ¿no? De alumbrar y poner el foco sobre aquellos que han escogido no ser vistos, ¿no? Tener como un lugar de más anonimato, si se quiere, dentro de esa escena que es, diríamos aquí, en este caso, el teatro, pero que también se puede extender, como decía antes, a otras formas de los modos de ver. Eh, entonces, por eso, como anunciaba un poco el título de esta intervención de hoy, me gustaría hablar de qué puede querer decir ser un espectador ignorante. Porque hay muchas demandas, o muchas veces se convoca aquello que se dice, no sé si conocen aquella cita de Elías Canetti que está en el libro Masa y Poder, que dice que los espectadores van ahí como un rebaño dispuesto a pastar, así permanecen todos allí sentados, tranquilos y armados de una paciencia infinita. Hay como por una parte incluso esa misma crítica que hace el teatro eh, hacia sí mismo, y otras críticas que vienen eh, diríamos, más desde el exterior al teatro, que surge, diríamos, siendo o aglutinar o intentando pensar una comunidad, y que termina al final como que llega un momento en que esa comunidad pareciera de potenciarse y abrir como una brecha así en la que no hay comunidad posible entre los que están de ese lado de la escena y los que están los que son como protagonistas. Entonces, a mí me interesaría, porque creo que la mayoría de esas revalorizaciones del espectador, incluso esta idea, ¿no?, de un espectador emancipado, es cómo salir de ese lugar de pasividad o de ignorancia, o incluso lo que decías antes, ¿no?, esto de las conversaciones con el artista. Hay por una parte la idea de hablar con el artista para que comparta su proceso creativo, pero sobre todo pareciera que el artista también está allí como para explicarnos la obra, ¿no?, para explicar aquel sentido que a lo mejor nosotros no hemos podido captar, etc. Entonces, a mí me gustaría más bien hablar de esos espectadores que no son especialistas, que no saben distinguir una buena dramaturgia, una buena escenografía, una buena dirección, una buena actuación, una buena iluminación, un buen sonido, un buen vestuario, del que no lo es, o sobre todo cómo dialogan todas esos elementos puestos en escena para generar como una armonía o una disrupción, sino un espectador común y corriente que no es especialista y que cuando viene al teatro viene movido por un deseo y no para hacer un juicio o una valoración, diríamos, específica de una obra. Entonces, en ese sentido, yo había pensado como una presentación en tres partes. Una primera parte que tenía que ver con recuperar eso, dos ideas básicas en realidad que Rancière expone aquí cuando parte de este libro del espectador emancipado. La segunda, elaborar un poco lo que sería mi interpretación de Rancière, como la deriva que yo hago y que me gusta nombrar con una noción que él mismo levanta, que es la posición del amateur, y validar ese lugar, porque creo que muchas veces cuando hablamos de espectadores emancipados o espectadores que no son así como un agregado más del decorado, sino que están activos frente a una obra, pareciera que uno tuviera que dejar de ser espectador. Y yo como que siempre reivindico ese lugar de yo no quiero dejar de ser espectadora para tener que ser una espectadora activa, tal y como se entiende.
Y por último quería proponer hacer una propuesta crítica con esa tradición que he intentado reivindicar una suerte de escuela de la mirada. Y decir que para mí no se trata tanto de que haya que aprender a ver o a decodificar lo que hay atrás de la puesta en escena o de las imágenes en general, sino más bien preguntarnos qué hacemos con lo que nosotros vemos. O sea, hacer como toda esa, más bien un énfasis como en esa capacidad de imaginar y los vínculos que eso construye. Entonces, bueno, un poco quería partir desde ahí y también me gustaba tener de telón de fondo. Hay una autora francesa que aquí no ha sido a lo mejor no ha sido traducida prácticamente y eso hace evidentemente que la difusión de su pensamiento tenga ciertos límites que están sujetos al conocimiento de la lengua. Que ella tiene una tesis que a mí me parece bastante provocadora y es que dice que el espectador solo es espectador en la medida que puede contar lo que ve, que puede compartir lo que ha visto, como esa es su manera de entrar en la historia. Que sería, diríamos, lo que abriría el ver algo de una experiencia personal introspectiva a una posibilidad más colectiva. Y también creo yo que aquí uno podría, así como abrir más la cosa y decir que sería justamente eso, esa capacidad de hablar de lo que uno ve, esto que decía antes, ¿no? De esa vergüenza que tenemos muchas veces de hablar de lo que hemos visto, lo que distinguiría un poco al espectador del público. El público entendido como la masa, un poco indistinguible y de la cual no se puede comprender cuál es de la cual no aparece su singularidad, diríamos, ¿no? Sino que parece como una suerte de masa homogénea que está ahí y que uniforme, que pareciera que todos estamos viendo lo mismo. Entonces, ella no hace esta asociación o esta distinción con lo público, pero sí que afirma esta tesis que puede ser un poco provocadora, que me gustaría tener aquí como telón de fondo, que reviniese en ciertos momentos, que tiene que ver con esto, con esta capacidad de poder contar lo que vemos, en donde ver, por supuesto, no tiene que ver solo con la mirada, sino que quiere decir, sobre todo, una relación que se abre en donde todo el cuerpo está puesto en juego. Es como un ver que es más bien un tocar, por decirlo de alguna manera. Lo cual me parece que no hace tanto elogio a un privilegio de la palabra, sino que más bien, y aquí me gustaría enseguida conectarlo con Rancière, a que ha habido cierta captura de la palabra, en donde la palabra se ha separado de la imagen y de lo que nosotros vemos, y ha sido como ha articulado un modelo de jerarquías del conocimiento, en donde los que hablan son los especialistas, digamos, los que pueden dar razones de aquello que han visto, y que la palabra de alguna manera cada vez se separa más de las imágenes, en donde pareciera que sus intercambios ya no son posibles. Entonces, más que un privilegio de la palabra, cuando decimos que espectador sería espectador en la medida que puede hablar o contar aquello que le pasa, tiene más que ver como con recuperar la palabra desde un lugar que no tiene que ver como con esa jerarquía del saber, desde cómo se ha diseñado un cierto momento histórico en adelante. Entonces, Rancière cuando plantea aquí en El espectador emancipado la idea de que él retoma en realidad aquí, él lo dice, cuando le invitan a escribir El espectador emancipado, en realidad es como una invitación que le hacen a estas tesis que él había desarrollado en El maestro ignorante, llevarlas, que a lo mejor aquí están más articuladas a partir de ciertas pedagogías críticas, llevarlas al mundo de las artes visuales. Y pensar el problema del espectador también, porque el teatro siempre ha sido un modelo desde donde se ha pensado lo político, ¿no? Entonces él retoma estas ideas que había desarrollado, pero sobre todo son una crítica de cómo, lo que hacía aquí en El maestro ignorante era hacer una crítica de cómo se ha articulado el saber. Planteo y articulo cosas que a lo mejor son como muy básicas, pero parto del supuesto que no todas conocemos el pensamiento de Rancière, porque no tendríamos por qué conocerlo, y también intento
que lo que diga no vaya a ser un discurso dirigido a ningún especialista, sino que justamente de suponer y posicionarnos desde esa ignorancia. Aunque sí que voy a hacer un poquito de contradicción performativa, que es como explicar algunas cosas que él dice que es justamente contra el modelo que él está criticando. Pero bueno, no tienen ese deseo de posicionarse desde ahí, diríamos. Entonces, básicamente como que él parte de la paradoja en la que se ve inmersa el teatro, que es que no es posible el teatro sin espectadores, pero que a la vez ser espectador parece ser un mal, con lo cual, si ser espectador es como una especie de mal, de cara a la emancipación, ¿cuáles serían las posibilidades que tiene ese espectador, digamos, de ser un espectador activo, que construye su propio relato y que hace suyo aquello que está viendo, que no se sienta allí como en plan receptáculo, que viene como desde esa idea de un observador contemplativo que se pone allí, que eso nunca es así, ¿no? Jamás es así, pero bueno, está ese modelo como que uno viene a recibir lo que le dan, ¿no? Que está ahí abierto a lo que le den. Entonces, lo primero que él dice es que esta cuestión de plantear que como que ser espectador no es algo muy bueno de cara a la emancipación o a este apropiarse de lo que vemos. Él dice, lo primero que es muy complejo, la primera tesis que es muy compleja de esa, es suponer que mirar es lo contrario de conocer, ¿no? Como si uno permaneciese ante una apariencia, ignorando todo lo que esa realidad encubre. Porque mirar no tiene que ver con eso, dice Rancière. Eso por una parte. Y la segunda cuestión es que se supone que mirar es lo contrario de actuar, como si mirar no fuera una acción. Como si uno se permaneciera ahí inmóvil en su sitio, pasivo, y como si uno no trajera al espectáculo todo el mundo, que es la experiencia que uno tiene, a lo que ese espectáculo se adhiere. Entonces, estos dos supuestos, diría Rancière, con los que normalmente se critica al espectador, son los que a él le interesa cuestionar. O sea, por una parte se dice que mirar no es lo contrario de conocer o no es conocer, y por otro que mirar es lo contrario de actuar. Por tanto, siempre el lugar que se supone al espectador es el lugar de una pasividad, ¿no? Por contra del actor o la actriz que está en movimiento, que está en un despliegue de expresión. Uno está ahí, como mucho se mueve para acomodarse en la butaca, depende de qué tan extenso sea el espectáculo, ¿no? O incluso en un teatro más participativo, de alguna manera igual está en la posición que se le asigna, ¿no? Y la otra cuestión que a él le interesa entonces es preguntarse si uno dice, vale, ¿cómo hacer un teatro de espectadores activo? Si mirar se supone como algo pasivo y mirar se supone como lo contrario de conocer. Dice, primero, si queremos un lugar de espectadores activos, lo primero que tenemos que hacer es cuestionar esas dos ideas y por otra parte también cuestionar que el hecho de estar sentados en un mismo lugar genera una comunidad. Porque también, por una parte, se nos supone pasivos que estamos recibiendo algo y por otro se supone que estamos todos como recibiendo lo mismo y que solo por el hecho de estar más o menos sentados juntos es una comunidad. De hecho, piensa Rancière que muchos de los modelos que la política toma el teatro como modelo tienen que ver con esto, ¿no? Como que se supone que en el teatro hay una comunidad funcionando. Dice Rancière, ni mirar es un acto pasivo, ni encontrarse juntos en una platea significa que haya una comunidad. O sea, es como estos dos primeros desplazamientos que él realiza para pensar al espectador activo desde otro lugar. Pero enseguida ya pone esa contradicción sobre la mesa. Cuando él está pensando en el espectador activo, casi que para él es una redundancia, porque para él ser espectador es ya estar en una cierta actividad. Pero en una actividad que es activa y pasiva al mismo tiempo. Entonces, a veces como este pensamiento que es como así tan excluyente y que nos fuerza a posicionarnos en un lugar o en el otro,
a veces le cuesta admitir que uno pueda estar en esa posición que es contradictoria y tratar de sostenerla, ¿no? Como que busca la definición, que uno defina posturas, o incluso a veces, ¿no? Algunos de los ejercicios que ustedes mismos hacían cuando iba a un espectáculo, es como, ¿te gustó o no te gustó la obra? Posiciónate de un lado o de otro. Y es verdad que algunos daban la opción de, si estás indeciso, te quedas al medio pero no puedes hablar. ¿No? Era como, había que, como esto de posicionarse y de esa definición, es como algo a lo que estamos siendo convocados continuamente, casi en todas las áreas de nuestra vida. Este espacio para la contradicción, para esos sentimientos que no encuentran su lugar, en general no son acogidos. Entonces, bueno, un poco, ¿cómo entonces hacer una comunidad de espectadores si estar juntos no significa una comunidad? ¿Y cómo ser espectadores activos ya desde ese supuesto de que esta pasividad está siempre preñada de actividad y que la actividad siempre está preñada de la pasividad? No sé si me siguen o parece trabalengua. Sí, ¿no? Vale. O si no, bueno, volvemos sobre ello. Y en esto lo primero que quiero decir es que toda esta actividad o lo que llama como emancipación, que para Rancière nunca tiene que ver como la gran revolución, sino como todos estos procesos de agenciamiento de los que nosotros nos reapropiamos de eso, que hay un sistema que nos va expropiando sistemáticamente, para él no tiene que ver como con un cambio de conciencia o una toma de conciencia o un cambio de mentalidad. Que muchas veces cada vez que hay un proyecto así en que se nos quiere más activos, siempre viene acompañado de la idea de que tenemos que cambiar nuestras ideas, como que tenemos que cambiar nuestra mente o nuestra conciencia respecto de algo. Y en lo que a mí me parece súper interesante en esto, sobre todo atribuido al teatro, es que para él los cambios en este sentido tienen que ver sobre todo con el cambio de posición, con el cambio de posición de un cuerpo. No solo de cómo uno se cambia de una silla a otra, sino que tiene que ver cómo uno se posiciona ante aquello que se nos presenta. Sobre todo afirmando una capacidad para reconfigurar un territorio. O sea, como que lo que dice Rancière es que hay toda una tradición que es muy, muy larga, que podríamos empezar casi con 2500 años antes de Cristo, en donde él lo llama de un modo un poco radical, pero dice que ha habido como un embrutecimiento sistemático. Y el embrutecimiento sistemático, lo que él quiere decir es que se nos supone idiota, ¿no? Entonces se nos asigna la posición de idiota y se nos trata como idiota. Y a veces nos comportamos como idiotas porque, y esto es lo del embrutecimiento sistemático, porque claro, una subjetividad que ha sido anclada así, de esa manera, por tanto tiempo, es como eso que dice Pessoa, ¿no? De que cuando uno hay ropas que adquieren la forma de su cuerpo, o sea, ¿no? Cuando has trabajado así, insistiendo en esa forma, hay casi gestos que salen como sin pensarlo, que se dirigen en ese camino. Entonces él dice, sí, pero la idea, diríamos, es como así como durante mucho tiempo, y esto es lo que él trabaja más lo retoma en El espectador emancipado, pero son las tesis que él ha trabajado en El maestro ignorante. Y él parte con una suerte de anécdota, que en realidad es un libro que él leyó, que es una historia de 1818 de Jacob Jacotot, y era un profesor de la Universidad de Lovaina que era profesor de la lengua francesa, y por diversas razones políticas que él explica bastante claramente en el libro, él tiene que irse a Holanda. Y llega a Holanda, lo insertan en la universidad y ahora tiene un problema, porque los alumnos no hablan francés y él no habla holandés. Entonces, él dice, durante muchísimo tiempo, él había tenido la idea de que ser maestro tenía que ver con explicar, ¿no? Con transmitir conocimientos que él tenía para que sus discípulos fueran formándose progresivamente en aquello que no sabían. Pero hay algo que en ese momento él se da cuenta,
y es que a partir de una incapacidad, de una imposibilidad, que era cómo voy a explicar y cómo voy a transmitir estos conocimientos que yo tengo en una lengua que ellos no entienden, es que él se vio forzado por una necesidad y por una situación, diríamos, extrema en un punto, que era la de la incomunicación, a pensar otro modo de relacionarse. Y entonces iban a leer un libro que era el Telémaco y estaba en francés y en holandés, entonces la idea era que como con esa traducción iban a trabajar, etc. Lo que fue muy importante, ¿qué se esperaba él? Que al momento del examen o de hacer la evaluación, que lo tenían que hacer en francés porque se supone que esa era la lengua, que eso iba a ser un auténtico desastre porque nadie había estudiado la lengua, era imposible que la adquirieran tan pronto, etc. Para su sorpresa, es como que ellos habían adquirido un dominio así como que no era normal, digamos, para el contexto ni para la situación en la que habían estado, etc. Más allá de esto que puede parecer anecdótico, lo que retoma Rancière, la idea que a él le interesa, es que a partir de esta experiencia, como que a este hombre se le revela algo, y se revela que el modelo explicativo, que es el modelo por excelencia de la pedagogía, y no solo de la pedagogía, si se quiere también de la política, ¿no? Que siempre requiere líderes que nos digan hacia el paraíso al que tenemos que llegar, del arte, que también de alguna manera nos revelan cierto espíritu, bueno, como un modelo, como una racionalidad, una manera en que hemos entendido el mundo, a él se le revela que en realidad los únicos que necesitan esas explicaciones son los explicadores, pero no los que van a aprender. Porque dice, el que aprende, en realidad aprende mucho mejor cuando se entrega a una aventura del pensamiento, cuando es guiado por su deseo y cuando puede aprender por sí mismo. Dice, lo que pasa es que esta lógica del embrutecimiento nos hace creer que necesitamos una explicación y luego que nos hace creer que necesitamos esa explicación porque nosotros estamos en una falta, nos adoctrina en ella y lo único que hace es hacer perder la confianza en nosotros mismos. Entonces, pareciera que todos nuestros saberes, que todas nuestras experiencias son pálidas formas o inválidas frente a ese conocimiento que nos tiene que entregar el especialista. Un poco esta idea que podemos discutir, si les parece, pero que además contrariarla, es como que estamos tan arraigados en el gesto de entender incluso la experiencia del conocimiento desde otros lugares que no sea desde la transmisión, que incluso uno a veces tiene como cierta resistencia porque encuentra muchos ejemplos empíricos en donde ahora mismo yo, es lo que decía antes, ¿no? Estoy explicando, como se supone que hay cierta transmisión, y no es que Rancière esté diciendo, no es que uno no pueda explicarle nada a otro. Lo que él está criticando en realidad es esa jerarquía del conocimiento, de que tenga que ver una inteligencia que subordine a otra. Es eso más bien lo que interesa de toda esta anécdota y de ese ejercicio que él hace, porque luego a veces la gente cuando uno comparte esto, el mismo Rancière es como decir, pero vamos a ver, si es que lo vemos en la vida cotidiana, ¿no? Me querés explicar una receta y yo si me la explicas antes que yo llegue a saber hacer, yo qué sé, un arroz, cómo se hace y yo experimentar con lo mío, si tú me das algunas claves. No es que Rancière esté diciendo, mira, cada uno que descubra la piedra o el fuego cada vez. No se trata de eso. Cuando él está hablando de esta lógica del embrutecimiento o esta lógica de la explicación, está hablando sobre todo de eso, de un orden de cierta dominación que a veces es muy sutil, pero que separa y pone una distancia insondable entre los que saben y los que no saben. Es esa la crítica en realidad que él está realizando. Y de alguna manera esa viene muy antigua, la dice desde Platón, que todos alguna vez seguramente vimos a Platón así en el colegio, y si uno no lo vio tiene esa idea, ¿no? de que esa enfermedad de la mirada subyugada por las sombras, ¿no? De que estamos ante las apariencias pero que no vemos realmente lo que hay y que siempre estamos como medios engañados y que la ignorancia sobre todo es como una enfermedad, es algo de lo que uno se avergüenza, es algo que se recela. Entonces lo que hace Rancière y que a mí me interesa y que yo hago mis propias derivas con eso es una reivindicación de la ignorancia. No es tanto, pero es la reivindicación de la ignorancia también esta paradoja que decíamos antes, ¿no? Es, diríamos así como
no sé si alguna vez lo han hecho, han estado en un proceso de cosecha, pero como cuando uno zarandea el árbol y cae una fruta y otra no, o sea, como que se hace ahí un acomode en ese zarandeo, por decirlo, que las cosas como que adquieren otro lugar, y lo que él está planteando en esto es decir, el ignorante no es que no sepa nada, pero tampoco es eso donde él quiere poner, porque el ignorante siempre sabe algo. Él pone el ejemplo y dice, nosotros todos hablamos la lengua materna, a menos que uno tenga un problema, ¿no?, que no sepa oír, bueno, como una situación excepcional. Pero si no, en cualquier condición, todas y todos aprendemos la lengua materna. Aprendemos es decir demasiado, porque nadie es que nos enseñe reglas ni nos explique, solo nos habla. Y nosotros aprendemos algo que es tan complejo como una lengua. Y no necesitamos a un maestro. O sea, hay gente que nos habla, pero nadie se sienta a explicarnos una gramática, una sintaxis, el orden de dónde tiene que ir la cópula verbal. Hablamos. Entonces él dice, de esa misma manera nosotros aprendemos las cosas de la vida, pero todo el tiempo está esa retórica de que necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos explique, como que estamos en esa falta sistemática. Entonces dice Rancière, en realidad siempre se plantea que es como el objetivo es para que el espectador sea activo, hay que arrancarlo de esa fascinación en la que se encuentra ante las apariencias y revelarle cierta verdad, diríamos, ¿no? O a lo mejor esto está caricaturizado un poco porque no creo que nadie se plantee así con ese descaro, pero ya digo, es como una lógica que está operando. Entonces, Rancière dice, el tema es que el saber no es tanto un conjunto de conocimientos, sino justamente lo que decía antes, una posición de uno frente a otro. Entonces, en esta distancia insondable que hay, pareciera, entre el saber y el ignorar, y esta lógica del embrutecimiento, que él dice cada vez que a una inteligencia se le deja descansar, la inteligencia descansa, digamos, o sea, es verdad que hay un punto. Por eso si ante uno va y me dice, bueno, Andrea, así como que no hay que todos tenemos exactamente igualdad de capacidades y tal. Bueno, porque Rancière parte de esta base, ¿no? La igualdad siempre se supone como que es algo que tenemos que alcanzar, y él dice, partamos mejor del supuesto contrario, que es que tenemos una igualdad de potencial de capacidad que no hemos puesto a trabajar, diríamos, ¿no? Entonces él dice, si nosotros pensamos esto en relación al teatro, ¿no?, en relación a la cuestión del espectador, y dejar de incursionar tanto en lo que sabemos o lo que no sabemos, incursionar más en aquello que se ignora, que esa es una manera de potenciar el intelecto. Entonces dice, en realidad no se trata de la transmisión del saber o del espíritu del artista al espectador, no tiene tanto que ver con eso, sino que dice Rancière, hay como una tercera cosa de la que ninguno es propietario, ni el espectador ni el artista. Siempre esto lo decimos, ¿no? La obra excede al artista. Incluso a veces hay obras que cuando los artistas las explican depotencian su obra. Es como decir, mira, mejor no me digas nada porque tu obra decía mucho más de lo que tú me estás diciendo. Entonces, Rancière tiene esta idea de que hay una tercera cosa ahí que está como en ese entre, llamémosle escenario, pero bueno, eso puede ser deslocalizado también en otras formas de teatro más experimental. Y ahí, en ese espacio del que ninguno es propietario, es en donde realmente reside ese poder que nosotros tenemos de asociar y disociar imágenes con las experiencias que nosotros tenemos. Entonces, Rancière lo que hace es como volver a dar toda una vuelta a aquello que a lo mejor es como lo que decías antes, ¿no? A veces uno como que tiene algunas intuiciones que no se atreve a compartir, un poco porque a veces no encuentra el espacio, pero incluso en espacios más íntimos, que está con amigos, con familia, no se atreve a decir, porque muchos tienen que ver con toques o sensaciones que permitió una determinada obra de arte, con cuestiones que son como experiencias que a veces a uno le parecen como irrelevantes, no sé, como que no va a decir nada interesante, suficientemente interesante. Entonces esa pérdida de confianza, por una parte en uno mismo y por otra parte de contextos en los que uno no se quiere sentir expuesto, es, dice Rancière, si queremos trabajar, diríamos, la cuestión del espectador no tiene tanto con que nos vengan a sacar de ese lugar de ignorancia, sino en potenciar este lugar de ignorancia,
revalidar, no avergonzarnos de esa ignorancia y ver que las apariencias siempre se adhieren a experiencias anteriores. O sea, no hay algo así como, no se trata de juzgar situaciones. Cuando hablamos de lo que vemos no es hacer apreciaciones así, juicio de las situaciones que tenemos, que en eso es muy interesante cómo se construye ese juicio, que es a partir del siglo XVIII, ¿no? Que empieza a haber toda esta crisis de que no sean los burgueses, que no sean los nobles, que no sea sino que sea un poco lo que da la categoría y la élite, es los juicios que uno es capaz de emitir. Al final, si se quiere, es otra manera también de concebir el juicio del buen gusto, el juicio cultivado, una serie de maneras de jerarquizar socialmente también. Entonces, si no, más bien tendría que ver como esto de ser espectadores activos con la capacidad que tenemos de reinventar nuestra vida y de reinventar vida a partir de aquello que vemos. No tanto sentarnos a hacer un juicio así, bueno, si somos críticos de teatro, ese es otro tipo de espectador, pero no es de ese espectador del que yo estoy hablando, sino de este espectador ignorante. Y en este sentido me parecía como súper interesante, y aquí paso al segundo punto, y ya que es más así, que quería detenerme más en esto de Rancière para luego ir haciendo estas aperturas. Hay como toda esta línea que ser espectador, efectivamente, lo que es muy interesante es que normalmente, sobre todo los espectadores habituales, somos personas movidas por una pasión, ¿no? Por un deseo, por algo que nos lleva allí, incluso a veces sin entender mucho lo que vamos a ver, pero vamos, como que seguimos yendo. Hay como una insistencia, como algo que nos empuja, que muchas veces tiene que ver con ese deseo que no sabemos explicar ni antes ni después. Entonces a mí me gusta mucho la figura del amateur, porque creo que la posición del amateur, que es algo de lo que Rancière habla, pero que no lo trabaja necesariamente en el sentido en que yo quería ahondar un poquito, la posición del amateur es, por una parte, tomar partido contra el elitismo del espíritu científico, o sea, como contra toda esa posición elitista, es como rechazar las autoridades de los especialistas y cuestionar cómo se trazan las fronteras de un ámbito. Entonces, lo primero que me gusta de la posición del amateur es que la pasión siempre difumina los límites. Entonces, todos esos límites a los que los especialistas nos quieren sujetar, hay algo de la pasión y del deseo que lo hace explotar. Y también quería ir contra la idea de la formación de un juicio autorizado, ¿no? O sea, como que los especialistas parece que están autorizados de hablar sobre ciertas cosas que a veces las dicen peor de como uno las diría incluso, pero tienen como una suerte de etiqueta o de resguardo del saber desde donde se pueden enunciar ciertas cosas. Entonces yo creo que la posición del amateur trata de hacer resistencia a esos discursos especialistas. Además que creo que justamente silenciarnos es una manera de construir un público, de homogeneizar nuestros rasgos singulares en beneficio supuestamente de una igualdad que adhiere cuerpos que componen una comunidad uniforme supuestamente, pero que en realidad lo que hace es sentarnos, apiñarnos y callarnos para que estas singularidades no aparezcan. Y esta lógica del embrutecimiento no es casual. O sea, este silencio está bajo la excusa de que una imagen dice más que 1000 palabras, o que hay cosas que no pueden decirse en palabras, que solo se pueden decir en imágenes o poética, que es así, que son formas de la experiencia, no estoy negando eso, pero además esto de la ridicularización de la ignorancia y de la invalidación de nuestras experiencias y de siempre tener que hacer falacia de la autoridad de aquello que se supone que uno conoce para poder hablar, son formas de política que nos apiñan y que borran nuestra singularidad. Puede ser una tesis fuerte, pero bueno, la discutimos. Entonces, esta cierta reivindicación de la ignorancia, de una actividad de espectador que no esté mediado por el tener que conocer el proceso de producción, ni que para ser espectador emancipado haya que dejar de ser espectador, yo creo que tiene mucho más que ver con la riqueza de cómo se sedimentan las imágenes en nosotros, cómo uno prolonga y cómo está atravesado por estas imágenes, y cómo prolonga
esas imágenes, sobre todo después de que sale del espectáculo, ¿no? Incluso es muy bonito porque a veces uno luego recuerda el espectáculo, recuerda cosas del espectáculo que no sucedieron en el espectáculo. Y eso es maravilloso porque habla de nuestros gestos imaginantes, de cómo nosotros podemos prolongar, dar vida y abrir otras vidas de aquello que vemos. Entonces, por eso decía, pero eso es algo que en vez de militar, ahora ya voy metiendo con el tercer punto porque me lleva hacia allí, en formar nuestra mirada para aprender a ver aquello que se supone que tenemos que ver, yo creo que es este músculo el que hay que ejercitar, ¿no? Y es ahí donde justamente se ejercita la comunidad. En crear espacios que guarden esas distancias, que no tengan que ver con que alguien me venga a explicar lo que tenía que ver en la obra, sino que sean espacios que cuiden esas arquitecturas frágiles que nos permitan abrir estos mundos imaginantes que abren los espectáculos, o sea, que tocan los espectáculos o que activan los espectáculos en nosotros. A mí me gusta mucho esa idea de que al final tiene que ver como con hacer espacio, hacer hueco para que lo que vemos haga eco y resuene en nosotros. Porque a veces como estamos tan saturados de saberes, de haceres, de saberes de lo otro, no tenemos espacios de resonancia. Entonces es como abrirnos espacios para esos ecos de los espectáculos que vemos. Por eso pensaba que un compromiso con el amateurismo es declinar, diríamos, por el trazo que cada quien inscribe en su propia oscuridad. O sea, como eso que nosotros desde nuestras sombras, cuando digo sombras no son solo nuestras ignorancias, porque ya decía que la ignorancia la valido, sino incluso esas cosas que no son claras para nosotros, permitir que circulen, que nos penetren y poder ir diciéndolas así como que nuestras percepciones, nuestras emociones, nuestros recuerdos son historias y aventuras singulares del pensamiento. Y en realidad la estética y toda la especialidad se construye justo a partir de esas historias singulares también de aventuras de pensamientos. Pasa que luego se nombran como un saber y entonces todo lo otro no es válido. Y entonces cómo se gestiona esa distancia y cómo se cuida esa distancia es lo que me parece que es muy interesante en el ejercicio del amateur, porque de hecho muchas veces los amateurs son personas que siempre están de alguna manera divididas, ¿no? Entre, por una parte, haciendo algo que se supone que no es su formación profesional, o sea, están haciendo su formación profesional, yo qué sé, trabajan, no sé, me invento cualquier cosa, ¿no? Yo soy profesor, pero además tengo una pasión enorme por las estampillas, no sé, me lo invento, o por el teatro mismo, y yo siempre quise, o ser actor, o lo que sea, como sea la aproximación del amateur, pero lo que es muy bonito del amateur es que por una parte está como incapacitado por lo que sea, por razones materiales, de talento, de como sea, para hacer aquello que le apasiona, por tanto hace otra cosa, entonces se separa, está como escindido, ¿no? Pero a la vez, lo que me encanta del amateur es que no abandona su pasión, insiste en ella, la persigue, o sea, está allí. Entonces siempre está como en esa tensión, y esa tensión es una manera de guardar la distancia, que permite justamente hacer como este eco para que ciertas experiencias encuentren su resonancia, que es como todo lo contrario de lo que la sociedad parece que nos fuerza, ¿no? Como esa unidad cerrada y como que se encierra sobre sí. Entonces, por eso pensaba que no pasa tanto por esa experiencia de pasar de espectadores a actores, como muchas veces se nos convoca cuando se nos quiere hacer espectadores emancipados, sino más bien con mantenernos en esa distancia y habitar ese entre, cuidar esa distancia. No hay que abolir la distancia que nos separa como espectadores a actores. Y eso es justamente, dice, no saber, diríamos, no es necesariamente un lugar del que hay que salir porque es un lugar que permite esta experiencia no reglamentada, ¿no? Y rechaza cualquier teoría unitaria y además siempre considera que el arte es arte en la medida que es mundo, o sea, que abre otros mundos y que nos permite penetrar el mundo de otras maneras y abrir otras sensibilidades. Y por otra parte, porque el conocimiento del amateur nunca es un no saber absoluto. O sea, cuando uno es amateur y lo sigue esa pasión, el que es amateur del fútbol o me invento cualquier cosa, en realidad tiene unos conocimientos sobre eso que es como súper especialista sin ser especializado, por decirlo así, ¿no? O sea, como un conocimiento muy fino, sin haber pasado por una formación o formateo de esas percepciones.
como una suerte de confusión admitida. Y bueno, ya para ir terminando, como este último punto que a mí me parecía interesante era como decir, vale, si entonces la mirada, el ejercicio de esta mirada indisciplinada, que ya decíamos que mirar no tenía que ver solo con la vista, sino con un toque, diríamos, ¿no? Con una afección y un pathos que no tiene que ver solo con lo que entendemos por mirar. Me parecía mucho más interesante que esa pregunta policial de qué hay atrás de la imagen o qué hay en la imagen. Cuando digo imagen es como puesta en escena o como en un sentido muy amplio, ¿no? Más que preguntarnos eso y como toda esta tradición de la escuela de la mirada que nos enseña a ver eso que no vemos, me parecía como mucho más interesante justamente de explorar más esa línea de qué hacemos con las imágenes que vemos o qué hacemos con lo que vemos en general. Porque si bien, primero, por una parte, no toda vivencia junto es un encuentro, y tampoco se trata de compartir aquí una suerte de pornografía de las emociones, que uno ahí cuenta todo lo que le pasa, sino más bien reconfigurar estos sentidos de lo que el público puede querer decir. Y sobre todo tiene que ver con estos modos en que reterritorializamos este espacio asignado, este reparto que tenemos en la escena. Y dejar de estar frente a lo que vemos y sobre todo es como, tal y como yo lo veo, tiene que ver más como conseguir los flujos de lo que vemos, ¿no? Por eso decía antes, hacer como espacio a seguir esos flujos a lo que vemos nos invita. En vez de ser educados en verdades, lo interesante serían las maneras en que el mundo se abre para cada una de nosotros. En ese sentido, me parece que las opiniones no son entonces una ilusión subjetiva ni una distorsión arbitraria, sino que son una experiencia a la cual hay verdades que se adhieren. Como que validaría más bien las opiniones que siempre son vistas así como aquello que la mera doxa que se decía en la antigua Grecia, ¿no? O sea, como bueno, está opinando pero no sabe verdaderamente. Como justamente la idea de que las opiniones son aquellas experiencias a las cuales hay ciertas verdades y que hay verdades que se adhieren. Y entonces el desafío está en crear espacios de confianza en donde ponernos no sea una amenaza, sino en donde esos mundos se acojan y dialoguen. En donde ejercitar sobre todo, diríamos, un cambio de posición y por eso esta idea de Rancière, de sujetarse a la asignación implica a esas asignaciones de lugares como el que explica y el ignorante, como que el ignorante es el que está en falta, el que tiene que estar receptivo, el que tiene todo por aprender. Él tiene esa idea de que la única manera que uno puede enseñar a alguien es cuando uno enseña lo que ignora, o sea, cuando un ignorante le enseña a otro ignorante. O sea, esa relación de igualdad de las inteligencias es la que potencia la inteligencia. Pero claro, él mismo dice eso es un trabajo, es como hay algo ahí que hay que trabajar, pero que no tiene tanto que, en el caso del espectador, no se trata tanto que la obra en términos de contenido sea la que puede ser en sí misma cambiar toda la perspectiva, o sea, cambiar nuestra posición, sino más bien cómo se comporta nuestra mirada. Aquí hay una cita suya que quería compartir que dice, yo diría que, suya de Rancière, yo diría que hay emancipación, dice, en la medida en que el que está frente al resultado de un determinado trabajo, él mismo hace un trabajo para apropiárselo. No hay ninguna forma de emancipación en sí en la existencia de un cuadro, en la existencia de una obra de teatro o en el hecho de mirar un cuadro específico, sino que solo hay emancipación en cómo se comporta la mirada. Cómo se comporta la mirada ante aquello que ve. Y sobre todo esta idea de que muchas veces hay esa idea de que estamos
frente a las cosas. Y es esa la idea también que Rancière quiere desplazar, porque dice, por eso recuperaba yo esto de los flujos, que él no lo plantea así, pero que me parece una manera interesante de mirarlo, porque él dice, en realidad nosotros no estamos frente a las imágenes o frente a los espectáculos que vemos. Ellas vienen entre, o sea, estamos atravesadas por ellas. Entonces, un poco es ver cuáles son esos flujos de circulación, cómo nos atraviesan y sobre todo cuáles son las nuevas relaciones y las nuevas sensibilidades, los cuadros que alteran, digamos, los cuadros que ellas pueden alterar. Por eso dice, una indisciplina poética del mirar no consiste en ninguna formación de la mirada, sino justo lo contrario. Tiene que ver con quien trabaja la afirmación de su capacidad sin dejarse conducir por un experto. Por eso pensaba que construir otras formas de vida es al mismo tiempo siempre construir otras miradas sobre los problemas que nos propone ahí el orden dominante. Pero sobre todo este trabajo y esta articulación en que, por una parte, eso no sé si alguna vez lo han leído, pero Roland Barthes tiene una elaboración muy bonita que le llama el tercer sentido. También habla de esta tercera cosa, como diría Rancière, que tiene que ver justamente con eso un poco que nunca se deja atrapar y que tiene que ver con el símbolo, ¿no? Que el teatro, por ejemplo, que es una arte, en general las artes siempre tienen esta dimensión simbólica, pero dice muchas veces, él hace todo el análisis de que dice una obra mientras más explicaciones necesita, significa que más bajo es su nivel simbólico. Porque si tiene un nivel simbólico que están operando con una comunidad que los vivifica, no necesita ser tan explicada. Entonces, en realidad, lo que yo pienso es que en este ejercicio de la mirada, por una parte es trabajar este posicionamiento y por otro, fortalecer esos vínculos que nos permiten compartir símbolos, ¿no? O sea, símbolos que son comunes, y cuando decimos que no necesita una explicación es también validar que cada una y cada uno de nosotros hace su propia experiencia con aquello que ve. Bueno, muchas gracias. No. Pero bueno, no, ahí está. Claro, a veces son tesis como provocadoras porque uno pensaría, se inclinaría a pensar que efectivamente muchas veces hay contextos que rodean lo que uno ve que le abren un significado que es mucho más amplio de lo que uno ha visto de la puesta en escena, ¿no? Pero yo diría que esto es algo distinto, ¿no? Si a lo mejor las conversaciones con los artistas tuvieran que ver como con compartir cierto proceso creativo y casi como ellos como espectadores más que como productores, ¿no? O sea, como que tomaran un rol no tanto como del espíritu que casi que quieren transmitir o de aquello que se supone que de lo que uno se tiene que impregnar, sino que fuera como a lo mejor un trabajo compartir un trabajo desde otra posición permitiría articulaciones que a lo mejor son mínimas en un principio, pero que construyen efectivamente otros tipos de comunidad entre los espectadores. Porque lo decíamos antes, ¿no? El espectador es como muchas veces esta idea de que no hay teatro sin espectadores, incluso cuando se ha intentado hacer teatro sin espectador, hay algo que funciona como espectador. Es como ese supuesto que está allí, pero como que no tiene lugar, ¿no? Sistemáticamente pareciera no tener, bueno, tiene butacas, ¿no? Pero no, como que no tiene lugar en o es para el espectador, pero hay algo ahí que, y ya no lo digo solo en el teatro, sino también en otras formas de arte contemporáneo. Entonces, bueno, es un poco tratar de pensar otros lugares para ese sitio que no tenemos.